lo que ha ocurrido en la discusión en torno a las AFP. Ha habido mucha polémica respecto del 5%, pero ayer se abrió otra polémica que atañe súper directamente a las mujeres, también a los hombres. Pero ya se sabe que el gobierno estaría preparando una fórmula, una propuesta para la que han dicho debe haber consenso, donde se propone retrasar la edad de jubilación a las mujeres, que sabemos son las más afectadas en términos de pensiones. Pasar de los 60 actuales a los 65, en el caso de los hombres de los 65 a los 67. Usted tiene una postura contraria a esto. He visto muchísimos tweets, campañas en contra de esta decisión. ¿Por qué le parece una mala medida? Porque aquí técnicamente, desde el punto de los economistas, es algo que hay que hacer y que han hecho otros países para mejorar sus pensiones. Sí, mira, a mí me parece súper bien que los economistas y que los analistas que han discutido este tema, de hecho desde la Comisión Bravo, aparece incluso una sugerencia de tomar una medida como esta. Si yo no estoy en contra de que en algún minuto esto pueda ser evaluado y pueda ser considerado dentro de una serie de otras medidas. Pero lo que a mí me molesta, Carla, es que, a ver, primero, las mujeres en Chile siguen teniendo salarios menores que los hombres casi en un 30%. Segundo, todavía existe exclusión laboral de las mujeres en una serie de ámbitos, partiendo porque, por ejemplo, el fuero parental es hoy día, lamentablemente, porque no lo debiera ser, un signo de exclusión para las mujeres en nuestro país. Por eso nosotros propusimos que el fuero parental fuera para hombres y mujeres y que la corresponsabilidad de la crianza de los hijos se tratara de esa forma. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente hemos discutido harto en estos días el mes de la mujer, sobre la sociedad patriarcal, que tenemos una sociedad machista, que las mujeres tenemos menos oportunidades, que en lo laboral hay retraso. Pero sin embargo, cuando se trata de mirar a los otros países y compararnos en esos ámbitos y poder igualar la cancha, no lo hacemos. Pero cuando se trata de seguir excluyendo, cuando se trata de seguir perjudicando, cuando se trata de seguir explotando a las mujeres en los ámbitos laborales, sí, ahí sí tomamos esas experiencias. Quiero entender eso. ¿A qué se refiere con seguir explotando o seguir perjudicando a las mujeres? ¿Usted considera que es perjudicial que las mujeres pasen de jubilarse a los 60 a los 65? Porque lo que dicen, insisto, los técnicos, los expertos, los economistas, es que en el fondo eso permitiría que las mujeres acumulen más, porque tienen hoy día una diferencia con los hombres, que se jubilan 5 años después. Yo lo entiendo. El problema de fondo de eso es que se sigue poniendo la responsabilidad y la carga de la pensión y la jubilación en las personas. Entonces, la justificación es para seguir manteniendo el mismo modelo. O sea, cuando cambiemos el sistema de AFP, cuando terminemos con este sistema abusivo que finalmente todo el mundo ya sabe, el negociado que ha significado a costa de las pensiones, a costa del trabajo de las personas, de su dignidad y de su vida, de su calidad de vida en el fondo, en el futuro, cuando pensemos en un nuevo sistema de pensiones que nos garantice que la responsabilidad de la pensión que va a recibir esa persona no va a estar puesta solo en su responsabilidad individual, ahí recién podríamos pensar en lo otro. En mucho tiempo más, porque hoy día nadie, por lo que vemos a nivel, o sea, salvo la gente que se moviliza por esto y dice no más AFP, pero resulta que hoy día lo que se está proponiendo desde el gobierno y lo que le hemos escuchado a los candidatos presidenciales que han dado algún tipo de luz en esta materia, porque todavía no hay tantas definiciones, es que vamos a seguir con el mismo sistema. Y aquí lo que se está discutiendo simplemente es qué hacer con esta cotización adicional del 5%, pero las AFP se mantienen. Sí, bueno, por lo mismo yo creo que es absolutamente fuera de lugar el debate del aumento de la edad de jubilación de las mujeres, a propósito de que si nosotros no proponemos un sistema distinto, que tenga una carga solidaria mayor, que no esté dado por este sistema de negocios que se ha generado a partir de las AFP, donde hay sectores empresariales que lucran a costa del trabajo de la gente, a mí me parece que no estamos en condiciones de discutir si aumentamos la edad de jubilación. O sea, es como poner la carreta ante los bueyes. Entonces, yo creo que esto es lo único que hace una medida como esta. Yo por eso no estoy de acuerdo. Nosotros como bancada incluso ya nos pronunciamos. Yo hice una columna en un medio de comunicación hoy día también planteando cuáles son las razones por las cuales nosotros no creemos que esto sea, que no corresponde discutirlo ahora. No estoy diciendo que no haya que discutirlo nunca, porque es verdad, la sociedad va cambiando. Exacto, la esperanza de vida aumentó. Necesitamos buscar mejores mecanismos para que las pensiones sean mejor el día de mañana. Las personas tienen más condiciones de trabajar a los 60, a los 65 años. Yo creo que incluso hoy día los mismos adultos mayores plantean que se busquen mecanismos para que ellos puedan tener una vida laboral activa post-jubilación, de complemento, no con las mismas exigencias que tiene una persona activa laboralmente probablemente, porque también deben tener sus tiempos de descanso.
Pero yo no me opongo a eso, sino que lo que nosotros decimos es que en este contexto, tal y como están las cosas, con este modelo usurero que tenemos como es el modelo de pensiones actual, no podemos hacer cambios de este tipo porque es como poner la carreta ante los bueyes. Ya, para poner los bueyes antes que la carreta, digamos. Usted dice, cuando cambiemos el modelo de AFP, entonces ese día discutamos sobre la edad de jubilación y puede ser pertinente. ¿Cambiar el modelo de AFP por cuál? Que esta es la gran discusión, sí, porque finalmente el diagnóstico está bastante hecho. Salvo José Piñera y un par más probablemente, que siguen considerando el sistema como un Mercedes-Benz. La mayoría incluso de los técnicos quienes estuvieron en la Comisión Bravo han dicho que el sistema tiene que hacer algunas correcciones o varias correcciones de fondo porque las pensiones no son lo que se prometió. Sí. Aquí había tasas de reemplazo de 70% y casi nadie llega a esa cifra. Pero la gran pregunta es, bueno, en este diagnóstico que está hecho, en un sistema que a muchos no les gusta, en una consigna que se escucha en las calles, ¿se cambia por qué sistema? ¿Hay un sistema capaz de ser mejor que el de las AFP, tomando en cuenta también que Chile es un país muy sano fiscalmente, en el sentido que no estamos endeudados como otros países que tienen, no sé, sistemas de reparto con deudas importantes? Sí. A ver, yo creo que el sistema de las AFP claramente es un sistema que tiene deudas importantes con la ciudadanía. Nosotros, por algo, son los ciudadanos los que salen a la calle a decir no más AFP. Y el problema de fondo está en que el Estado no asume una responsabilidad estructural en entregarle pensiones dignas a las personas. La capitalización individual, para mí por lo menos, significa nada más que ráscate con tus propias uñas. O sea, que cada uno se preocupa de sí mismo. Si usted tuvo un buen trabajo y tuvo un buen sueldo, a lo mejor va a tener una pensión un poquitito mejor. Pero si usted estuvo condenada toda la vida al salario mínimo, sencillamente va a estar condenada a una pensión de pobreza que no va a superar los 120.000 pesos, que es el promedio de las pensiones que tenemos hoy día en nuestro país a partir de las AFP. Entonces, de que hay un problema en el sistema, hay un problema en el sistema. De que hay una solución única, perfecta, que ya está resuelta, yo no puedo decir eso porque yo creo que este es un proceso que nosotros tenemos que ir modificando. Hoy día no se puede llegar y cambiar las AFP de un día para otro, eso ya se ha dicho. Tenemos incluso trabas constitucionales respecto del resguardo de los privados. Pero yo creo que es un proceso que tiene que avanzar de a poco a un sistema solidario. Yo soy partidaria del sistema de reparto. Creo que cuando el sistema de reparto tiene un aporte importante del Estado, cuando los recursos del Estado son bien canalizados y se piensa en que los adultos mayores son sujetos de derecho y que por lo tanto el Estado debe garantizar su bienestar, no solo en el ámbito de las pensiones, sino que también en distintos otros ámbitos, su bienestar en cuanto a vivienda, su bienestar en cuanto a calefacción incluso. O sea, hay países donde los adultos mayores están tan resguardados que el Estado se encarga de entregarles todo lo que necesitan para vivir dignamente. Claro, la pregunta es si nuestro Estado está capacitado para llegar a eso, porque los que plantean que un sistema de reparto no es posible para Chile dicen dos cosas. Una, que los estados donde hay estados de bienestar y tienen este sistema de reparto para las pensiones tienen deudas que en algunos casos es 1 o 2 veces su PIB, cosa que es obviamente una ecuación que hay que hacer, hasta qué punto vale la pena eso o no. Y lo otro que dicen también es que el sistema de reparto para Chile no es viable por nuestra pirámide invertida demográficamente, porque finalmente en un sistema de reparto es la masa activa de trabajo la que de alguna manera subsidia o ayuda o solidariza con la masa que sale de la fuerza de trabajo, pero en un país que se va envejeciendo, en algún momento vamos a tener menos gente activa que gente activa, y esa gente que esté activa tendría, en un caso hipotético, que cotizar muchísimo de su sueldo. Entonces uno se pregunta si eso es viable y si la gente estaría dispuesta, las futuras generaciones, a poner un 25, un 30% del sueldo. Es una discusión súper compleja. Es una discusión súper compleja, pero que yo creo que hoy día el país la está enfrentando, y que la está enfrentando a partir de una realidad que ya no tiene sostén en sí misma. O sea, la realidad que estamos viviendo con el sistema de pensiones es una realidad que claramente da cuenta de que las pensiones en Chile son pensiones de pobreza, de que aquellos que estamos en edad productiva y que trabajamos y que por lo tanto cotizamos más recursos, ¿cierto?, en el sistema en general, debemos hacer un aporte a aquellos que no. Y también yo no estoy de acuerdo con que el Estado chileno no tenga condiciones para hacerse cargo. Si aquí todos sabemos que lamentablemente aquellos que cuestionan este tipo de situaciones son precisamente aquellos que no quieren dejar de recibir esos recursos y echárselos al bolsillo. O sea, las AFP han subido un montón sus utilidades de forma progresiva y permanente. Los recursos, las utilidades que tienen las AFP son gigantescas, pero sin embargo eso no se ve reflejado en las pensiones que reciben los ciudadanos. Entonces,
Yo soy partidaria en esto, Carla, de que hay que empezar a construir una conciencia de solidaridad en la ciudadanía. Yo creo que pensar en la capitalización individual como la alternativa que nos va a permitir hacer un mejoramiento más global del sistema de pensiones para los chilenos y las chilenas no es el mecanismo. Ya se ha demostrado que este es un sistema fracasado y por lo tanto la perspectiva de este sistema solidario por lo demás da cuenta en otros países, tal como hay países que tienen deuda producto de su Producto Interno Bruto. Chile es un país tremendamente productivo en distintos ámbitos. Si los recursos de nuestros recursos naturales, por ejemplo, estuvieran disponibles para la ciudadanía, para el Estado, para la inversión, probablemente el Estado chileno sería mucho más robusto y tendría mejores condiciones para financiar este tipo de cosas. Diputada. Pero hoy día el Estado ni siquiera puede invertir en aquellas cosas que ya hayan incursionado los privados a propósito de la Constitución. Usted señalaba... Eso ahí también hay un desafío. Perdón. Sí, usted señalaba instalar una mentalidad solidaria, o no sé si fue exactamente la palabra mentalidad, pero una cultura solidaria finalmente, para ir migrando de este modelo a otro, mucho más solidario. Un sistema individualista en el fondo. Ahora uno se pregunta si eso está realmente dentro de la voluntad y arraigado en las personas, porque cuando se ha discutido en torno a qué se debe hacer con este 5% adicional, en los sondeos, cuando se le pregunta a la gente, ¿usted prefiere que esto vaya a su cuenta de capitalización individual, en su fondo de AFP, o prefiere que vaya a un fondo solidario para apoyar aquellas pensiones que son más bajas? La gente prefiere que el 5% vaya a su cuenta individual. Sí. Entonces muchos se preguntarán hasta qué punto este discurso de la solidaridad es compartido por la gente y hasta qué punto el Estado podría hacer un cambio absoluto desde este sistema a otro. Yo me pregunto si no hay espacio para una mixtura, que puede ser súper polémica. Sí. En el tema de la salud tenemos una mixtura y sabemos que hay unas diferencias y unas brechas enormes. Yo digo una mixtura donde llegue a ser justo para ambos lados. Sí. ¿Existe esa posibilidad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es un tránsito. Insisto, Carla, no va a ser un proceso de cambio inmediato ni absoluto. Las FPs van a tener que... o sea, el sistema de FP que existe en Chile tiene que irse modificando y yo soy partidaria de terminar con las FP, creo que no es un buen modelo, pero también entiendo que no va a ser de un día para otro, por lo tanto la mixtura se va a tener que dar, sí o sí. Ahora, ese 5%, cuando la gente entienda que la distribución de ese 5% va a estar dada en función de que las mayorías tengan un mejoramiento en sus pensiones, ya no van a estar interesados en que vaya solo a su cuenta de capitalización individual cuando entiendan que es la capitalización individual la que sostiene el modelo de AFP. Yo creo que acá también hay una falta de información, porque la gente te dice no más AFP, pero después algunos dicen no, sí, pero capitalización individual sí. Entonces, el meollo, o sea, el centro, el corazón de la AFP es la capitalización individual, en eso se basa, en eso se sustenta. Sí, pues. Entonces, es una contradicción que yo creo que pasa por la desinformación. Entonces, cuando la ciudadanía, hoy día que ya está más informada, que este debate ya se ha dado, yo creo que son muchos los ciudadanos que entienden que el pilar de ahorro colectivo, al que se está haciendo referencia hoy día con el cambio que está planteando el gobierno o que se está evaluando, cuando se entienda que este ahorro colectivo va a estar dado porque aquellos que hoy día tienen edad productiva, o sea, son parte de la construcción de un porcentaje solidario que por mientras lo va a poner el Estado, ¿cierto? Que es este el fondo 5%. De exacto. Bueno, no, porque son dos fondos distintos. Sí, Uno es el fondo de pensiones solidarias que pone el Estado y otro es el 5% de ahorro colectivo. Ese fondo de ahorro colectivo también tiene colaboración de aquellos sectores productivos de nuestra sociedad. Y por tanto, y que quedan muchos años para jubilar todavía. O sea, los trabajadores de 25, de 30, de 35 años tienen todavía mucha brecha para poder desarrollar hasta tener su proceso de jubilación. En este proceso, esa acumulación va a ser distribuida entre aquellos que ya están jubilados y que requieren un mejoramiento de sus pensiones. ¿Cómo eso no va a ser positivo para aquellos que ahora son los que tienen los que están viviendo las consecuencias del sistema FP? Porque tampoco podemos pensar solo en el futuro. Yo creo que aquí también hay que buscar soluciones en el presente. Y en eso todos tenemos que tener la conciencia de que la solución no pasa por mecanismos individuales, porque entonces un trabajador del salario mínimo nunca va a poder tener, por tanto, una mejor pensión. Para cerrar si nosotros este tema, pensamos así individualmente. Para cerrar este tema, porque quiero ir a otro. ¿Se está dando esta discusión? ¿A usted le ha gustado y está conforme con la conducción que ha habido desde el gobierno de esta materia? Tuvimos el impasse entre la ministra Kraus y el ministro Valdés. Hemos conocido algunas evaluaciones que se estarían haciendo eventualmente en torno a las pensiones, cuando hubo una comisión que al principio de este gobierno entregó insumos para hacer tomas de decisiones que de alguna forma todavía se han ido postergando cuando estamos cerca de una elección presidencial y con el riesgo de que finalmente no se continúe con esta discusión o que cambie la dirección. Sí. A ver, nosotros siempre hemos apostado a que el resultado de este proceso sea producto de un acuerdo democrático donde claramente los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un rol importante.
Yo creo que en el gobierno hay diferencias. Insisto que esas diferencias hay que subsanarlas a partir de las posiciones mayoritarias que exprese la ciudadanía. Personalmente yo estoy de acuerdo con lo que dijo la ministra, ¿no? La ministra del Trabajo. Yo creo que ni ella... un peso más para las AFP. Ni un peso más para las AFP. Yo creo que así tiene que ser. O sea, el Estado no puede seguir subvencionando a los privados y su negocio, porque eso lo único que genera es aumentar, abultar sus utilidades y no permitir que los trabajadores tengan mejores condiciones. Que ellos no cobrarían comisión por administrar ese 5%. No sé si eso va a perpetuar o hacer que lucren o tengan mejores ganancias. Digamos. A ver, es que yo creo que ya existe una desconfianza tan grande de la ciudadanía hacia estas instituciones que ya son tremendamente abusivas en la forma en que han administrado los recursos de los trabajadores y las trabajadoras chilenos y chilenas, que a mí me parece que la premisa que hace la ministra del Trabajo es la que representa a la gran parte de los ciudadanos que hoy día estamos en contra de este sistema de FP y que queremos que cambie un sistema solidario. El sistema solidario en Chile ha funcionado perfectamente por ejemplo, la gente que está en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, o sea, para ellos funciona, para el resto de la ciudadanía no funciona. Claro, que son harto menos también. Bueno, llevarlo a otra escala. Sí, de acuerdo. No soy técnica en la materia. No, está bien. Me imagino que tiene otras complejidades. Son menos, es cierto, pero ha funcionado bien y nosotros creemos que todos los chilenos merecen tener la misma calidad de vida que hoy día se les está entregando a un sector de la sociedad. No puede tener esto más segregación de la que ya tiene. Y bueno, frente a eso yo espero que el ministro de Hacienda entienda que aquí hay que poner de relevancia, sobre todo el ministro de Hacienda, digo, por sus declaraciones, por haberse puesto en contra de la opinión de la ministra, que acá no hay que seguir haciendo por parte del gobierno gestos hacia el empresariado. Si el empresariado no va a hacer más por el país, mientras el ministro de Hacienda le haga más gestos a los empresarios. O sea, yo creo que aquí lo que hay que hacer es precisamente empezar de una vez por todas a darle la razón a aquellos que tienen o que viven las consecuencias de lo que ha significado este sistema perverso que se instaló en Chile durante la dictadura, que lo avala sectores como el de José Piñera y que hasta el día de hoy lo único que han hecho es enriquecerse incluso invirtiendo en el extranjero a costa de recursos de los trabajadores chilenos. Ahora, ¿eso significa dejar fuera a este grupo, a los interesados de la discusión? Porque usted dice, no porque el gobierno le haga más gestos a los empresarios van a hacer mejor las cosas o van a beneficiar más a la gente. Sin embargo, lo que yo entendí de la polémica que se dio entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda fue que el ministro de Hacienda no estaba molesto por la fórmula que plantea la ministra. Dijo que de hecho se había adelantado información que era parte de la mesa. Que lo que a él le preocupaba más bien era la confianza, el que se pueda llegar a un escenario de confianza para poder avanzar en este tema. ¿No es importante en ese sentido también dejar de mirar con desconfianza a aquellos actores que han tenido hoy día el rol, por ejemplo, de administrar los fondos de pensiones o definitivamente debiesen quedar fuera de la discusión? No, yo no creo que debiesen quedar fuera porque más que mal hoy día, lamentablemente, tienen una parte de la manija en sus manos que les da un poder de definiciones, de decisiones, que si, bueno, ellos no son parte de la discusión, probablemente van a trabar cualquier proceso que se dé. Pero yo creo que la desconfianza, pues mira, para mí la confianza es como un cristal, cuando se quiebra es muy difícil reconstruirla. Y la confianza hacia este sector empresarial que administra las FP en nuestro país está rota hace bastante tiempo. La ciudadanía ya no confía en ellos. Y cuando se trata de decir, o sea, aquí el ministro lo que dijo fue que las declaraciones de la ministra eran imprudentes. Sí. O sea, no solo dijo fueron a destiempo, no, dijo son imprudentes. A mí no me parece nada imprudente. A mí me parece que lo que hace la ministra es decir y representar una posición que la gran mayoría de los chilenos tenemos hoy día, que se ha expresado multitudinariamente en las calles y que claramente los empresarios de este sistema de pensiones, las administradoras, lo único que han hecho es usufructuar. Y a mí, por ejemplo, me tocó, Carla, ser parte de la comisión investigadora cuando se hizo la fusión de Argentum y Cuprum. O sea, ahí fueron miles de millones los que se ahorraron en recursos de pagar al Estado en términos de impuestos, producto de un sistema de fusión inventado con una FP ideológicamente falsa, le pusimos nosotros porque no tenía afiliados, no existía. ¿Para qué? Para evadir impuestos. Entonces, además, estos empresarios que dicen tener una alta responsabilidad empresarial a partir de su buena disposición o buenos oficios frente a la ciudadanía, frente al país, más encima buscan mecanismos, buscan subterfugios, buscan mecanismos aledaños para poder evitar pagarle los impuestos al Estado chileno, que con esos recursos podría perfectamente mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy día están viviendo las consecuencias de vivir con pensiones miserables y de pobreza
¿A costa de qué? A costa del lucro y del enriquecimiento de los dueños de estas instituciones. Bien, diputada, para ir finalizando, también habíamos dejado anunciado otro tema, de las pensiones podríamos estar hablando todo el día probablemente. Rato, sí, claro. Se han registrado algunos casos de violencia en contra de equipos médicos, pasó en Yungay, ha pasado también en Loncoche y en otros lugares, y esto ha generado muchísima preocupación, no solo para los médicos, los funcionarios de un recinto asistencial, sino también para las personas, los pacientes que se exponen. Usted está en la Comisión de Salud, yo entiendo que este tema de alguna manera ha sido abordado. ¿Cómo ve la situación y cuáles podrían ser finalmente las soluciones o las garantías con las que podrían contar las personas que atienden en el sistema de salud para no exponerse a este riesgo? Sí. O sea, ha habido gente que ha recibido hasta amenazas con armas o doctores que han sido golpeados. Sí, bueno, a ver, esta es una situación que no es nueva. O sea, en el sistema de salud público, la primera cara de la moneda siempre está puesta, o sea, la primera cara, la cara visible del sistema de salud son los médicos, son los trabajadores de la salud en general. Y lamentablemente yo quiero, sin justificar cierto esta situación, la indignación que existe en la ciudadanía a propósito de las falencias que tiene el sistema de salud en nuestro país son tremendas. O sea, uno lo ve cotidianamente. Tú vas a la posta o a la urgencia de un hospital público en Chile y la verdad es que el colapso es tremendo. O sea, lo que ocurrió en el Hospital San José hace algún tiempo atrás a propósito de las campañas de invierno, donde ocurrió que no habían camas, que habían hospitalizaciones en los pasillos, que habían personas que estaban teniendo una hidratación parenteral sentados en una silla. O sea, cosas que uno dice son absolutamente indignantes. Cuando tú tienes un familiar enfermo, cuando hay una persona enferma de tu familia que está grave, que está mal, y sin embargo la atención es tardía, 8 horas de espera, 9 horas de espera, llegas y más encima no hay un especialista que te pueda atender. Entonces, son cosas que ocurren cotidianamente. ¿Pero usted cree entonces que es esa rabia, como esa acumulación la que termina derivando en estos hechos? Porque también aquí vimos, no sé, el caso de una persona que llegó absolutamente borracha, ebria, y que de alguna manera su entorno obligó al doctor a atenderlo. No sé si eso tiene que ver con la rabia contra el sistema, que yo puedo estar muy de acuerdo en el diagnóstico. Pero también hay aquí un tema de hasta que raya lo delictual, ¿no? Mira, obvio, no, yo no justifico en ningún caso la violencia que se genera. Lo que quiero decir es que los trabajadores de la salud están permanentemente expuestos a este tipo de situaciones. Y es súper lamentable porque efectivamente hay situaciones que uno no puede, o sea, que no se pueden controlar previamente. O sea, que llegue una persona borracha a un servicio de salud, yo creo que es pan de cada día. Muchas veces llegan personas intoxicadas, personas que llegan en estado de ebriedad, que por cometer un delito, por haber chocado, etcétera. O sea, eso pasa todos los días. El tema es que yo creo que, bueno, hay varias razones por las cuales uno podría analizar que nuestra sociedad tenga rasgos de violencia en esta dimensión. Pero también en este caso, yo lo vuelvo a decir, la violencia no solo se ejerce en términos de que alguien le pega a un médico, o sea, hay violencia todos los días en los servicios de salud. ¿Y qué se puede hacer? Y eso es lo que yo quería explicar. O sea, esa violencia pasa, creo yo, también porque hay violencia verbal. A mucha gente le gritan, insultos, que porque esto, que esto otro. O sea, y es precisamente porque existe un nivel de indignación en la ciudadanía que... yo insisto, no es justificable la violencia en ningún caso, pero la indignación que existe es real y tiene su razón. Para mí esto requiere un llamado de atención importante. Los 500.000 usuarios, por ejemplo, de ISAPRE Más Vida, con todo lo que ha ocurrido en estos días, a propósito, tratando de relacionarlo, esa gente está indignada, claro que está indignada. ¿Y por qué está indignada? Porque muchas de las personas que tienen preexistencia, que tienen enfermedades en tratamiento, están en una situación de incertidumbre total. Están capturadas y están en una incertidumbre total. O sea, ahora va a haber un traspaso hacia la ISAPRE óptima, pero que sin embargo se mantiene casi un mes más de este corralito que se había establecido. Y a mí lo que más me llama la atención, Carla, es que los sujetos que son dueños de las ISAPRES, que están dentro de este negocio de la salud, ¿qué es lo que hacen? Ellos defendieron durante muchos años la libertad de las personas a elegir. Y hoy día justifican plenamente que el Estado tenga que intervenir, primero, a salvarle los negocios y segundo, a tener que generar con eso la limitación de que estos ciudadanos, más de 500.000 de ciudadanos que están en esta ISAPRE, no puedan ni siquiera definir si se quieren ir a otra ISAPRE, a otro fondo de salud, incluyendo en eso FONASA. Entonces, yo creo que hay una contradicción tremenda en esto. Hay situaciones que incluso rayan en lo delictual respecto de cómo se dieron esta situación. O sea, se llegó a investigar esto solo porque no presentaron los informes financieros a tiempo, pidieron más plazo, y cuando se hace la auditoría externa se da cuenta de que no había nada en orden. Entonces, ¿cómo no va a haber indignación cuando desde el sistema privado
se provocan situaciones como esta. Desde el sistema público no existe la atención necesaria y adecuada. En el sistema público de salud queda muchísimo por hacer, muchísimo. Las listas de espera se mantienen. La deuda hospitalaria sigue aumentando. Sí. Y no es un problema del gobierno que esté de turno. Aquí hay un problema estructural que si no nos decidimos a cambiar a través de una reforma real y estructural, y no estoy hablando del eslogan de la reforma, estoy hablando en términos reales. ¿Necesitamos formar más médicos para el sistema público? Sí. Los que estamos formando ayudan, pero no son suficientes. ¿Necesitamos tener más recursos para el Fondo Nacional de Salud? Los necesitamos. Necesitamos que la gente que más cotiza pueda hacerlo en el Fondo Nacional de Salud y que tenga una protección de eso y no sea un perjuicio para esa persona, también lo necesitamos. Por eso FONASA no puede seguir funcionando como funciona, porque lo único que hace es alimentar el sistema privado. Y bueno, y así una serie de cosas más que también podríamos estar hablando todo el día. Todo el día, pero que en el fondo, insisto, son elementos muy importantes a considerar, porque no basta solo con incentivar el buen trato por parte de los trabajadores de la salud hacia los usuarios, que es muy importante, porque en eso también hay usuarios que pueden decir, sí, pero a mí también me han maltratado algunos funcionarios. Y eso hay que mejorar el sistema también ocurre. Pero claro, aquí hay un tema, es donde nos estamos bañando. O sea, si nos bañamos en agua podrida, probablemente todos vamos a estar molestos. Y yo creo que aquí hay una situación que cada día huele más a podrido y que si no somos capaces de remediarlo, vamos a entrar en un problema de crisis mayor que nos va a pasar la cuenta. Bien.